Imagina que recibes un anuncio en el periódico. El estudio es en Yale. Te pagarán $4 por participar. El equivalente a lo que ganas en media jornada de trabajo. Solo tienes que ayudar a un investigador con un experimento sobre memoria y aprendizaje. Sin riesgos, sin complicaciones. Una mañana de tu tiempo y algo de dinero extra. Llegas puntual a las instalaciones de la universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Todo parece profesional, legítimo, serio. Te encuentras con otro voluntario en la sala de espera. Un hombre agradable, de mediana edad, con aspecto completamente normal. Hacéis un sorteo de papel doblado para decidir roles. Tú serás el profesor. Él será el alumno. Lo que no sabes es que el sorteo está trucado. Siempre sale profesor el participante real. Lo que no sabes es que el otro voluntario es un actor contratado por el investigador. Lo que no sabes es que el experimento no trata sobre memoria ni aprendizaje. Trata sobre ti. Sobre hasta dónde llegarás cuando alguien con autoridad te diga que sigas adelante. Era julio de 1961. 3 meses antes, Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto, el hombre que organizó el transporte de millones de personas a los campos de exterminio, había sido juzgado en Jerusalén. Su defensa se resumía en 4 palabras que recorrieron el mundo. Solo cumplía órdenes. La filósofa Hannah Arendt, que cubrió el juicio, acuñó una frase que sacudió a la intelectualidad occidental: la banalidad del mal. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene cara de funcionario. El psicólogo Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, no podía dormir pensando en esa idea. No porque fuera una mentira, sino porque podía ser verdad. ¿Hasta qué punto una persona ordinaria, un padre de familia, un maestro, un oficinista, es capaz de hacer daño a otro ser humano simplemente porque alguien con autoridad se lo pide? Milgram diseñó un experimento para responder esa pregunta, y lo que encontró cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. El procedimiento era simple en apariencia. El actor, el falso alumno, era llevado a una habitación adyacente y atado a una silla con electrodos en las muñecas. Podías oírle pero no verle. El participante real, el profesor, se sentaba frente a un generador de descargas eléctricas con 30 palancas claramente etiquetadas. Cada palanca correspondía a un voltaje diferente. La más baja, 15 voltios. La más alta, 450 voltios. Las palancas estaban etiquetadas en grupos desde descarga leve hasta peligro, descarga severa. La última tenía una sola etiqueta, sin explicación adicional: XXX. El experimento comenzaba. El alumno respondía preguntas de memoria. Cuando fallaba, el profesor debía aplicarle una descarga. Y con cada error, el voltaje subía. A 75 voltios, el actor gemía levemente. A 120, gritaba que le dolía. A 150, suplicaba que lo soltaran. A 285, sus gritos eran inhumanos. A 330, dejaba de responder completamente. Silencio total. Cuando el profesor dudaba, el investigador en bata blanca que supervisaba el experimento intervenía con frases precisas y frías. Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe. Es absolutamente esencial que continúe. No tiene otra opción. Debe continuar. Antes de realizar el experimento, Milgram preguntó a psiquiatras, estudiantes universitarios y colegas científicos cuántas personas creían que llegarían al voltaje máximo. La pregunta les resultó casi ridícula. La respuesta promedio fue menos del 2%. Los psiquiatras, los profesionales entrenados para entender el comportamiento humano, estimaron que solo 1 de cada 1000 participantes llegaría al final. Esas personas, dijeron, serían individuos con trastornos de personalidad severos, sádicos clínicos, personas con patologías diagnosticables. Nadie, absolutamente nadie, imaginó que el resultado revelaría algo diferente. Los resultados reales destruyeron esa predicción completamente. El 65% de los participantes llegó al voltaje máximo, 450 voltios, el nivel marcado como XXX. Lo hicieron con gritos, con sudor, con temblores visibles, pero lo hicieron. 2 de cada 3 personas comunes y corrientes, sin antecedentes de violencia, sin ninguna razón para odiar al alumno, aplicaron lo que creían era una descarga potencialmente letal a un desconocido,
porque alguien en bata blanca les dijo que era necesario. Solo el 35% se negó a continuar antes del final. Milgram lo llamó el estado de agente. Cuando una persona entra en una estructura jerárquica bajo una figura de autoridad que percibe como legítima, su conciencia individual se desconecta. Deja de verse como el responsable de sus actos. Se convierte en un instrumento de la voluntad de otro. La responsabilidad, en su mente, pertenece a quien da la orden, no a quien la ejecuta. Eichmann no era un monstruo excepcional, era un empleado muy obediente. Y eso es mucho más aterrador. Milgram repitió el experimento con variaciones. Cuando el investigador daba las instrucciones por teléfono en lugar de estar presente en la sala, la obediencia cayó al 20%. La distancia física de la autoridad creaba espacio para que la conciencia volviera a funcionar. Cuando el experimento se trasladó de Yale a un edificio comercial ordinario en Bridgeport, sin el prestigio de la universidad, la obediencia también descendió significativamente. El contexto importaba. La percepción de legitimidad importaba. Lo que no importaba era la bondad innata del participante. Todos los que llegaron al voltaje máximo mostraron angustia. Ninguno disfrutó. Muchos lloraron. Algunos suplicaron al investigador que les permitiera parar. Y aún así, continuaron. Porque alguien con autoridad les dijo que era lo correcto. Porque había un protocolo. Porque el experimento lo requería. ¿Habrías sido tú parte del 65% o del 35%? La respuesta honesta es que probablemente no lo sabes. Nadie lo sabe hasta que está en esa silla, con esa palanca, escuchando esa voz tranquila que le dice que continúe. Milgram pasó años estudiando los datos y llegó a una conclusión que nunca le abandonó. La línea entre el verdugo y la víctima no la traza el carácter, la traza la situación. El experimento se replicó en diferentes países, con diferentes culturas, en diferentes décadas. Los resultados variaban en los porcentajes exactos, pero el patrón se mantenía. La obediencia a la autoridad no era un defecto alemán, ni un defecto americano, ni un defecto de ninguna época específica. Era un defecto humano, estructural, codificado en cómo procesamos la jerarquía social desde que somos niños. Milgram murió en 1984 a los 51 años. Nunca recibió el Nobel. Su trabajo fue considerado demasiado polémico desde el punto de vista ético durante décadas. Pero su experimento es hoy uno de los más citados en la historia de la psicología. Y la pregunta que planteó sigue sin tener una respuesta cómoda. Cualquier sistema, político, corporativo, militar, religioso, que coloque a personas ordinarias bajo figuras de autoridad con suficiente legitimidad y presión suficiente, puede obtener de ellas comportamientos que en condiciones normales serían impensables. El Holocausto no fue perpetrado por monstruos. Fue perpetrado mayoritariamente por personas que obedecían. Esa es la conclusión más incómoda de la historia de la psicología. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de mirarse en el espejo después de entenderla. Si esta historia te impactó, suscríbete. Nuevo video cada semana. Nos vemos en el próximo.